Primero que la igual. Sí, igual que podemos hacer, pero a mí me queda ahora, sí, porque yo no supe que la gente quiere lo más yo dije, sí, porque ya también, sí, como eso, sí. Yo sé que es porque Buenas tardes. Es intermitente. Vamos a ver, pero los dos tienen que funcionar. Ay, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta mesa. Y nada más un segundito mientras se comienza entonces a grabar la sesión. Ya, ok. Bueno, buenas tardes entonces. Bienvenidos a esta segunda mesa de la celebración de este cuarto Congreso de Literatura Comparada. La mesa que vamos a escuchar lleva por título Cuerpos y Memorias. Y en este se inscribe el estudio comparado de temas, mitos y géneros. Entonces, en la mesa me acompañan 4 voces femeninas, ¿verdad? A quienes les agradezco mucho ser partícipes de esta mesa. Y vamos a comenzar entonces con la primera. Carla Rodríguez Morales. Ella es doctora en literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, docente e investigadora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Sus líneas de estudio actuales son la literatura comparada, los estudios de género, narrativas del yo, estudios sobre la autoría en la literatura hispanoamericana. Esta tarde su presentación lleva por título Del cuerpo al corpus, el cuerpo como lugar de la memoria, epílogo 2003 de Alicia Jurado y La insumisa del 2020 de Cristina Bermúdez. ¿Me escuchan así? Sí, bueno, Mejor. Sí. Ahí están los micrófonos. Ahí están. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Karen, por la presentación y muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. La siguiente disertación se centra en la propuesta de lectura dialógica de 2 narrativas autobiográficas. Epílogo, Memorias 1992-2002, de la autora argentina Alicia Jurado, un texto publicado en el 2003. Y La insumisa 2020, de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. 3 coordenadas teóricas guían la lectura y crean puentes entre ambas obras en estudio. En primer lugar, las experiencias humanas son corpóreas, no flotan en abstracción, tocan los cuerpos, los atraviesan. Ello significa no solo que el cuerpo conforma un registro de ellas, sino también que las experiencias en sí mismas le son constitutivas, hecho que convierte al cuerpo en corpus. Asumir el cuerpo como lugar de memoria implica reconocer, por tanto, su doble dimensionalidad, lectoescritural como texto creado y texto creador. Por un lado, el cuerpo es escrito y leído por las marcas de los acontecimientos pasados, las inscripciones impuestas y aprendidas, y por otro, hecho de textos y abierto al mundo, se convierte en sitio de convocatoria, matriz de rememoración, productor de memorias. En segundo lugar, la escritura autobiográfica pone en marcha la memoria, mas ¿qué supone el ejercicio de hacer memoria? En el pensamiento platónico, la noción eikon remite a la memoria como representación en el presente de una cosa ausente. Mas no solo es la presencia de la cosa en el pasado, implica también una marca o impresión, como si se tratase de un bloque de cera, una huella corporal, cerebral, cortical. Esto se asocia directamente con la postura aristotélica, donde la memoria es concebida como afección.
Por ello, constituye una representación de una cosa percibida o aprendida en el pasado. Siguiendo dichas aproximaciones, la memoria implica el paso del recuerdo, lo vivido, la experiencia, al recuerdo, imagen, representación de lo ausente y lo percibido. Esto significa que lo recordado no es exactamente lo ocurrido, sino más bien una elaboración o creación imaginaria a partir de lo impreso o percibido. Llevar el recuerdo a la narración comporta una figuración, un ejercicio lingüístico. Y en tercer lugar, en el marco de la escritura autobiográfica memorial, narrar el yo implica delinear de modo paralelo un perfil autorial, pues quien narra y firma se asume un mismo sujeto. Así, la memoria narrativa, memorial y autobiográfica se brinda como espacio propicio para posicionar y crear y también reclamar la autoría femenina en el caso de este estudio, hasta convertirse en una de sus funciones discursivas con carga política. Entonces, comenzaremos ahora con el primer punto, que es del corpus a la escritura. En el año 2003, la autora argentina Alicia Jurado publica Epílogo, texto que coloca en escena un cuerpo femenino septuagenario, cuya voz procura articular la imagen de un yo, al tiempo que reflexiona sobre el vínculo cuerpo, tiempo, memoria y vejez. Epílogo coloca como pieza de clave de su engranaje narrativo el reencuentro entre el yo memorial y su primer amor, Marco Sastre, por quien posee un interés afectivo. Sin caer en discursos remilgados, la voz narrativa relee en su corporalidad los textos que han funcionado de molde a su feminidad, desde que era una niña hasta su vejez. Al pasar revista a estos códigos corporalizados, trata que el vínculo afectivo entre dos ancianos raya en el disparate y lo inapropiado. Cito: ¿dónde quedaría la dignidad de la vejez si nos dejábamos dominar por este desasosiego propio de los jóvenes? ¿Cómo se puede caer en el ridículo experimentando sentimientos impropios de la ancianidad? Fin de la cita. Esta secuencia coloca el cuerpo como centro gravitatorio de la narración memorial y lo configura a partir de su nexo con él. Negación, pudor, vergüenza, silencio, menoscabo. Vínculos aprendidos y derivados de las macronarrativas de género, sexualidad heteronormativa y paradigma falopatriarcal, las cuales deniegan a los cuerpos, entre comillas, viejos, el derecho al placer sexual y las relaciones afectivas. Si bien la voz yoica de Epílogo se mira en el espejo de estas narrativas, se rehúsa a encarnarlas y tras un devaneo reflexivo rompe con ese patrón interiorizado. Se sincera con su compañero, quien le corresponden sus deseos y expectativas, y ambos deciden vivir juntos y tiempo después contraer matrimonio. La voz memorial cuenta con 75 años y su pareja con 80. La vuelta de rosca que supone esta propuesta escritural le adjudica tanto al texto como al cuerpo un valor político y testimonial que reivindica otros modos de habitar, relacionarse con lo corpóreo. Si movemos ahora el foco de atención hacia la insumisa, la escritura autobiográfica dibujará de manera progresiva un cuerpo deseante en su tránsito de autodescubrimiento. A diferencia de Epílogo, la voz narrativa perfila un yo en su infancia y adolescencia, en las experiencias capitales que marcaron el presente de ese pasado. El texto autobiográfico de Peri Rossi inaugura el relato de vida con un episodio que coloca en el epicentro de la configuración yoico-corporal narrativa el deseo, en su estado más puro o primigenio. Cuando digo esto me refiero a que no ha sido socializado o aprendido, tan solo sentido. Cito: la primera vez que me declaré a mi madre tenía 3 años. Fin de la cita. El amor, la seguridad y el bienestar que la voz narrativa experimenta junto a su madre la conduce a idealizar su vínculo bajo la unión matrimonial. No media en esta proposición ningún cuestionamiento u obstáculo. La ecuación es simple. Amo a mi madre, ella me ama, podemos casarnos y ser felices juntas. No obstante, ese primer deseo será frenado cuando la madre le informe, para su pesar, que las hijas y las madres no se casan. La represión del deseo, la censura, la prohibición, las normas atravesarán y determinarán el cuerpo de esa niña, su experiencia y relato de vida. Cito: recuerdo que esa tarde, la de la revelación de la ley como obstáculo del deseo,
Me dediqué a reflexionar muy concentradamente en este nuevo conocimiento acerca de la vida que mi madre me había aportado. Los deseos, aunque aquellos que nos parecen los más justos y nobles, pueden chocar con la ley y esta es muy difícil de cambiar. Fin de la cita. Son recurrentes las secuencias narrativas autobiográficas que remarcan, el cuerpo deseante de un yo que se halla al margen de la ley. Lo ilustran con claridad dos ejemplos. El primero se asocia con la prohibición de escribir cartas a Elsa, compañera del liceo, de quien la voz narrativa está enamorada. La segunda se vincula a la preferencia sexual de la voz narrativa y el peso violencia de las marcas sociolingüísticas que recaen sobre un cuerpo otro. Aquí voy a citar un fragmento un poquito extenso, pero creo que muy valioso. Alina, compañera de curso, se dirige al yo narrativo. Somos anormales, somos anormales. Su grito me asustó. ¿Qué me quería decir? Somos anormales, insistió. Somos homosexuales, me reveló. En mi ignorancia de las clasificaciones, no tenía la menor idea de lo que eso significaba. Solo me interesaba el amor. ¿Y eso qué quiere decir? Pregunté suspicaz. Lo mismo que maricón, pero en mujeres, me resumió. Quedé confusa. En primer lugar, no tenía muy claro qué era ser maricón, más que amanerado. Y nunca se me había ocurrido que había mujeres mariconas. ¿Mujeres mariconas? Pregunté asombrada. No, somos tortilleras. Jamás había oído la expresión. Alina comprendió mi turbación. Los hombres se enamoran de mujeres y las mujeres de los hombres. Siempre es así, me dijo Alina. Lo cierto es que no había prestado atención a esa conducta. Para mí lo importante era el amor, no quienes lo sentían. Fin de la cita. En este fragmento se evidencia cómo operan el lenguaje y los otros para nombrar y situar los cuerpos deseos. La voz narrativa tiene noticia de su diferencia a partir del señalamiento que los otros hacen sobre sí, pues su consigna siempre ha sido el amor, no la norma. Así, desde la relectura de la marca corpórea de la diferencia, la voz narrativa repele cualquier adscripción que intente encorsetar su deseo, es decir, se reescribe al leerse, se desmarca, se borra de las escrituras que no la identifican. Un acto político más que la mera narración de una memoria o experiencia pasada. Vamos al segundo punto, que es el yo como narración. Situados en este punto, dirigiremos nuestra atención a los recursos discursivos empleados por los textos autobiográficos para narrar, posicionar el yo y trazar negociaciones con el tiempo y la memoria. La voz narrativa de Epílogo decide a sus 70 años realizar un viaje de despedida a dos ciudades, Londres y París. El sitio de enunciación del yo se posiciona en la revisita de dichos espacios geográficos, donde son convocados otros tiempos y recuerdos. Aun cuando el ejercicio de rememorar implica inventariar, Epílogo no asume esta tarea como un acto creativo, sino más bien como una recomposición de tiempos, emociones y recuerdos. En ciertos pasajes es notorio el esfuerzo para acortar la distancia entre memoria e imaginación. Por ejemplo, cuando se intenta conciliar dos espacios-tiempos, X sitio en el presente enunciativo versus su recuerdo en el pasado. Imágenes que inevitablemente se truecan en texto especular, donde también se escribe el perfil de una mujer joven de ayer versus la mujer anciana que figura escribir sus memorias. En consonancia con ello, su estructura y mecanismos discursivos están encausados a anudar esas piezas como si se tratara de una colcha de patchwork, cuyas puntadas son tejidas por fuentes de soporte extratextual. Notas, diario de viaje. Dichos textos introducen pasajes o experiencias y algunas veces son transcritos, de forma integral o parcial en letra itálica o cursiva, para establecer distinción entre los registros. La recurrencia a este material extradiegético evidencia la preocupación por reconstituir con la mayor fidelidad posible el recuerdo y el pasado, sin perder de vista que esto denota una excesiva confianza en el lenguaje y su capacidad de captura de la realidad. Se asume que el diario y las notas, al ser registradas en un tiempo casi inmediato a lo vivido, poseen un carácter documental.
Cabe indicar que el empleo de este recurso no solo responde a la necesidad de certificar los hechos, sino también filtrar los eventos, experiencias más significativos, recoger la cronología y el ritmo marcado por las estaciones y las celebraciones. Las memorias de Alicia Jurado se articulan a partir del rigor de la secuencialidad de los registros entre 1992 y el 2002. No obstante, el alcance de estas notas va más allá. Al observar detenidamente el tejido narrativo, se descubre que estos constituyen la base lectoescritural de las memorias, no simplemente una referencia, hecho que consigna la noción de lo autobiográfico memorial como un yo que lee otro yo, un texto que lee otro texto. En este sentido, las anotaciones se convierten en un espejo que le devuelven al yo enunciativo una imagen de sí asociada a su cuerpo, la percepción del tiempo y el hábito de lo cotidiano. Dimensiones marcadas por la vejez, la monotonía, la ciclicidad. El ejercicio de recomposición subjetivo subsumido en la lectura de las notas se aproxima a la práctica ritual del viaje de despedida, en tanto supone nuevamente leerse para escribirse. Revisitar Londres, París, Madrid, se homologa a abrir el diario de viaje del pasado, pasar revista por los recuerdos y escribirse a partir de la lectura, choque y confrontación desde el presente de la Anunciación. Proceso que genera no solo un conjunto de imágenes narrativas derivadas de una impresión e interpretación puntuales en el tiempo, sino también una serie de vacíos o baches que deben ser rellenados para que la secuencia sea verosímil y sostenida en la continuidad del relato memorial. Por ello, si el registro escrito, esto quiere decir las notas, y el imaginario, el recuerdo, conforman una creación, volver sobre dichas textualidades, tender puentes entre ellas, manipularlas, mezclarlas con otras emociones e imágenes del presente, implica una reinvención total. Si contraponemos estas inquietudes y operaciones que atraviesan y definen la construcción de epílogo con las de la insumisa, nos percataremos de un claro distanciamiento operativo. Mientras la primera está, podríamos decirlo, obsesionada con el apego a la cronología y al detalle, la segunda se libera de ello, al menos parcialmente. No hay en el texto de Peri Rossi una secuencia lineal rigurosa. La batuta parece no llevarle el tiempo, sino más bien la acción, el episodio, lo acontecido. Y es justo acá donde se halla la clave textual para leer, escribir el recuerdo y el yo. Si bien la voz narrativa se articula a partir de un hecho pasado, por ejemplo, su primer amor, esto constituye una marca que se releerá y se reescribirá en otra experiencia y conocimiento, un hecho futuro que a su vez se convertirá en otro punto del pasado. El yo narrativo está consciente, si es válido decir esto sobre un proceso imaginativo, de que aun cuando los acontecimientos son irrepetibles como tales, estos conforman la base de otras experiencias, aprendizajes y lecturas. Somos palimpsestos. Las experiencias no se borran para brindar paso a otras. Antes bien, se superponen, se entremezclan, formando cadenas de nexos insospechados, donde unas se vuelven correlato de otras. Y es que si bien la voz narrativa sitúa la acción en el pasado inmediato, por ejemplo, cuando tenía 5 años y jugaba en el salón de visitas de la casa de los abuelos, a sabiendas de que esta experiencia ni su lectura acaban allí, la amplía, complementa y relaciona con otras vivencias, conocimientos y datos adquiridos en momentos posteriores, que son siempre pasado y que se actualizan justamente en el proceso de escritura y de lectura. Algunas de estas entradas se asocian directamente con la inocencia, la corta edad y la falta de experiencia e incluso ingenuidad. Otras se convierten en clave para resignificar un hecho y posicionar una reflexión política. La elección de esta estrategia retórica encierra per se una concepción del lugar ocupado por la memoria en relación con el yo, o más valdría decir de su relato o existencia lingüística, donde más allá de un archivo cerrado e inmutable, constituye un texto abierto y cuyo código lectoescritural se actualiza a cada instante, sea a través de la experiencia o la práctica discursiva. Naturaleza o condición que no parece turbar a la voz narrativa,
quien se perfila y pone en escena desde la yuxtaposición de yoes, tiempos y memorias. Y pasamos ahora al último punto que busca delinear los autorretratos autoriales. El autorretrato de los textos en estudio estaría incompleto si se obviara que el yo narrativo es en suma un sujeto autorial. En epílogo, la autoría del yo se articula a partir de dos operaciones: demostrar que se es una escritora en ejercicio y recordar la trayectoria artístico-intelectual, y demostrar que demostrar que se es una escritora en ejercicio y recordar la trayectoria artístico-intelectual. El acto probatorio de ejercer una autoría en la CENECTUC y contar con una participación pública en eventos académicos y culturales constituye un rasgo determinante del entorno autorial y del texto memorial en sí. La recomposición de la experiencia por medio de los recuerdos evocados por las notas y diarios, al registrar de manera exhaustiva las conferencias impartidas, la asistencia a congresos, los textos traducidos, las reseñas, las críticas y artículos publicados, da cuenta de la prolífica labor intelectual del yo autorial, hecho que transforma la edad, entre comillas, avanzada en signo de erudición y prestigio. En esta línea se sitúa la persistencia y urgencia de inventariar una vida cotidiana post-jubilación, definida por el balance entre el mundo doméstico, el mundo académico y la escritura, donde esta última conforma una necesidad trascendente. En concomitancia con este perfil, la voz narrativa de epílogo circunscribe su autoría a un grupo fraterno, intelectual, donde destaca la afiliación con Borges y otras figuras del mundo literario argentino. Autorretrato acompañada por la recapitulación de los alcances profesionales del yo autorial, donde sobresale la obtención de 2 becas para realizar estudios en el extranjero e ingresar a la Academia Argentina de Letras. Cabe destacar que aun cuando la función de posicionar el yo autorial está presente en la obra de Cristina Peri Rossi, esta no se presenta con el mismo ahínco e intensidad que en el texto de Jurado. El autorretrato más íntimo y privado se halla en un primer plano y cuando este lo permite se centra en brindar claros indicios de un interés pueril y genuino por las letras y la música. En esta línea, la narración traza el contorno de un yo obnubilado por los libros, hambriento de conocimiento y capaz de devorar todas las obras de la biblioteca de su tío. En consonancia con ello, cuando su tío le pregunta qué le gustaría de ser grande, la voz narrativa responde, cito, escritora, contesté sin vacilación. Él hizo una pausa y después siguió. ¿Cuántos libros escritos por mujeres hay en esta biblioteca? 3, dije. Un cuarto propio de Virginia Woolf, una antología de Alfonsina Storni y otro de poemas de Sartre. ¿Leíste sus biografías? Preguntó. Sí, respondí. ¿Leíste cómo murieron? Se suicidaron, dije. Pues aprende la lección, me dijo. Las mujeres no escriben y cuando escriben se suicidan. Fin de la cita. El ejercicio escritural que como lectoras y lectores sostenemos en nuestras manos al leer este fragmento es clara evidencia de que las mujeres escriben y se escriben. En este sentido, la materialización del texto y la existencia discursiva de un yo narrativo que hace caso omiso de esta advertencia, prohibición o sentencia, le confiere sentido al título de la obra y al sujeto que ésta intenta articular. La insumisa no solo será la niña que desafía a su padre y escribe cartas de amor a sus compañeras de clase. La insumisa será aquella que decide desafiar toda norma y escribir a pesar de. Cito, sabía perfectamente que había muy pocas mujeres escritoras y que además con esa profesión no podía ganarme la vida y que posiblemente en un país donde no había casi editoriales era imposible publicar un libro. Pero a mí los obstáculos nunca me detenían. Eran esos, obstáculos a vencer con tenacidad, esfuerzo y pasión. Fin de la cita. La fuerza y matiz político que cobran estos pasajes convierten la autoría en el prisma a partir del cual leer el yo autobiográfico de la insumisa. A modo de cierre, el análisis presentado evidencia de qué modo el cuerpo, en tanto corpus memorial y lectoescritural,
funciona como gozne de narrativas en apariencia disímiles. Si bien las obras de Jurado y Peri Rossi presentan propuestas particulares y esbozan un yo desde lugares de enunciación distintos, es claro que comparten algunas preocupaciones y que al enfrentarlas o resolverlas dejan al descubierto para nosotras, lectoras, lectores, su noción de escritura autobiográfica. Para el caso de Epílogo, una práctica ligada a la concepción clásica de lo autobiográfico, homologada a la verdad, al apego de la cronología, al rigor del detalle, en contraposición a la insumisa, un ejercicio que plantea la narración de la vida como una lectoescritura abierta, si se quiere, libre. Por último, quisiera hacer hincapié, como vimos, en que los textos estudiados coinciden en establecer la negociación de la autoría femenina como función escritural de la narrativa del yo, un aspecto que valdría la pena repensar a la luz de un corpus literario más amplio y en resonancia con la teoría autobiográfica memorial contemporánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Vamos a continuar esta segunda mesa del Congreso con la participación de Nicole Macís Chacón, quien es máster en literatura latinoamericana por la Universidad de Costa Rica, con la tesis titulada Análisis de las representaciones de la deshumanización y la exclusión social en 9 cuentos centroamericanos 2004-2017. Nicole es docente e investigadora de la Escuela de Estudios Generales y editora de la revista Estudios de la Universidad de Costa Rica. Sus líneas de investigación son la literatura centroamericana contemporánea, la narrativa breve, las relaciones entre literatura y filosofía y los estudios de género, memoria y la edición académica. La ponencia que hoy nos presenta lleva por título Performance, Ritual y Resistencia de los Cuerpos Femeninos en 2 cuentos centroamericanos. Muchas gracias, Karen. ¿Será necesario usar el micrófono? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias a la organización y al posgrado, a la escuela por el esfuerzo de el desarrollo de este Congreso de Literatura Comparada. Mi ponencia de hoy es parte de resultados preliminares de un proyecto de investigación que está inscrito en la Escuela de Estudios Generales, que además forma parte del programa de estudios sobre biopolítica y corporalidades de la misma escuela, que estamos recién inaugurando, recién empezando este semestre, que además cualquiera que tenga interés en sumarse o acercarse, pues, la cordial invitación. La investigación en la que yo participo en general busca analizar representaciones de las biopolíticas y las resistencias inscritas en y sobre los cuerpos, así como las estrategias textuales en un corpus particular de narrativa breve centroamericana contemporánea. En el caso de esta ponencia, a modo de aproximación inicial, les voy a presentar un análisis de los cuentos El pájaro de fuego, publicado en el 2017 por Andrea Morales, y Más allá del sol del 2020 de Denise Funchal, ambas autoras guatemaltecas. Y ambos cuentos publicados por primera vez en revistas digitales, luego posteriormente publicados en antologías de ellas, de cuentos. El objetivo de esta ponencia, entonces, es revisar las estrategias textuales utilizadas en las narraciones para representar las violencias ejercidas en los cuerpos de los personajes femeninos, desde la performatividad y el ritual, en diálogo con la memoria como una forma de resistencia ante el poder biopolítico del control de los cuerpos femeninos en el espacio íntimo. En el caso de los cuentos, ambos abordan la historia familiar de personajes femeninos que han sufrido violencias de forma reiterada. En el caso del cuento El pájaro de fuego, se trata de una historia con elementos que en una primera lectura parecen fantásticos, y el texto del pájaro de fuego, que desarrollan la confesión o la historia de una abuela a su nieta. Esta nieta es la configuración de la voz narrativa homodiegética con una focalización interna. Entonces, conforme nos cuenta la historia de su abuela, esta voz narrativa se vincula con la propia historia de la protagonista, pues se trata de el establecimiento de una relación con el sol y el fuego, en una construcción alegórica del cuerpo de las mujeres con la tierra y la siembra. En la narración, por medio de la relación de la técnica rosa, tumba y quema, se vincula el cuerpo de la abuela abusada sexualmente por un familiar, por su tío, y una suerte de venganza sobre su abusador por medio de la figura del pájaro de fuego que sobrevuela los campos durante el proceso de la quema.
De hecho, el cuento establece un orden con el movimiento de la rotación del Sol que marca para nosotros una combinación espacio-temporal, como es el momento del día. ¿Sí? El cuento se divide en diferentes apartados que se denominan al atardecer, al mediodía, por la mañana y se repiten al menos 2 veces. Los subtítulos durante el cuento. Por su parte, en el texto Más allá del Sol, de Denise Funchal, también establece el Sol como un eje espacio-temporal en la narración, vinculado a las sensaciones que genera en el cuerpo, además del intertexto que le da el nombre al cuento, que es la alabanza religiosa. Pues precisamente el texto narra una caravana funeraria del abuelo fallecido, de la voz narrativa igualmente diegética con focalización interna. La narración establece elementos desde una acción repetitiva, que en esta ponencia yo propongo como performática, pues relata cómo la abuela, después del funeral, azota un viejo nopal de su difunto esposo, y al hacerlo, la nieta observa en ese acto imágenes de agresión hacia la abuela, así como las mujeres con las que estuvo el difunto abusador. De esta manera, ambos textos establecen vínculos en común por medio de las historias personales de 2 personajes femeninos que se configuran como las abuelas de las voces narrativas, que dan por medio de una representación performática la experiencia testimonial de liberación y resarcimiento de su memoria por medio del ritual. Esto lo propongo entenderse desde una noción de la representación desde la perspectiva de Richard Schenner, es decir, una representación desde los estudios del performance o el to perform. Esto permite, ¿verdad?, en una noción de texto mucho más amplia, entender los textos como agentes de relaciones. Esta perspectiva teórica se acerca al lenguaje literario de la representación y la relaciona con dinámicas sociales que produce la literatura. Pues desde los estudios del performance, la representación implica conductas socialmente aprendidas, reproducidas e interiorizadas en nuestros repertorios sociales y personales y, por supuesto, en nuestros cuerpos. Así, desde esta óptica, toda representación literaria, en tanto artística también, produce y reproduce una visión de la realidad como práctica cotidiana que configura las relaciones sociales. En el caso de los cuentos, las relaciones representadas son relaciones de abuso sobre los cuerpos de las mujeres, como he dicho antes. En el caso del pájaro de fuego, la historia se va contando de a poco en la asociación entre el cuerpo, la tierra, el abuso y el desgaste. Abro comillas. Ella, la abuela, dice la voz narrativa, tenía 10 años. Su cama estaba fría como todas las noches, y aunque por un tiempo ya llevaba la cuenta y pensaba que por un par de segundos de tardanza podían significar que esa noche el tío no iba a llegar a tocarla con sus manos toscas, él siempre llegaba, sobándole los hombros y manteniéndole bien anclada la cabeza contra la almohada. Fin de la cita. Seguidamente, el abuso del cuerpo es asociado con la tierra. Abro comillas. Amalia, que es el nombre de la abuela, celebró 2 cumpleaños mientras tanto. El tío llegaba siempre puntual y ahora le metía un pedazo de trapo sucio en la boca para que no hablara. 2 cumpleaños, 2 quemas. Amalia estaba flaca, flaca, siempre con sueño. La parcela estaba muriendo. Fin de la cita. Mientras tanto, en el otro cuento, en Más allá del Sol, la posición de la abuela y su dolor por el abuso se expresa desde la representación construida desde lo opuesto y lo poco esperable en un funeral. Abro comillas. La pequeña caravana que volvía al pueblo encabezada por mi abuela, vestida de negro hasta los puños, hasta los tobillos, hasta arribita del cuerpo. Raquel, una de las mujeres del pueblo, tragaba lágrimas e intentó tararear Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar más allá del sol. Estuve a punto de cantarlo de cuál alma perdida entre las pobrezas de mí, Jesucristo tuvo compasión, pero la abuela fulminó con la mirada a Raquel, que entonces se quedó fría, fija en medio de la gente que siguió caminando y la dejó atrás. Fin de la cita. De esta manera, ambos textos establecen el sufrimiento de los personajes femeninos por el abuso asociado al silencio, a la resignación y a su espacio físico. Sin embargo, este abuso sobre los cuerpos es evidenciado, denunciado y de alguna forma liberado por medio del ritual, que es lo que configura el diálogo que propongo en estos 2 textos. Siempre desde la perspectiva de esos estudios de la representación y desde la noción del to perform, el mismo autor propone el ritual como memorias colectivas, codificadas en acciones. Los rituales son siempre memoria en acción. Además, enfatizan que los rituales, cito, ayudan a la gente a enfrentar transiciones difíciles, relaciones, jerarquías ambivalentes y deseos que perturban, exceden o violan las normas de la vida diaria. Fin de la cita. De esta manera, propongo que la representación del testimonio y la memoria del sufrimiento de estas mujeres se configura de manera performática por medio del ritual, pues el lenguaje establece acciones repetitivas codificadas como acciones que podemos interpretar gracias a la idea del to perform. En el caso del pájaro del fuego, el ritual se construye no solo a partir del vínculo del cuerpo de la abuela y la tierra, sino que además se
combina con el elemento de la repetición de las acciones y el aspecto de la memoria que menciona Schener. Pues la abuela cuenta la historia de su uso al mismo tiempo que cuenta el vínculo con el fuego durante el proceso de la quema de la tierra para la siembra y cómo se quemó cuando era niña por quedar hipnotizada con las llamas. Así vincula el fuego como un elemento fundamental de su proceso de memoria. En la narración, cuando Amalia, la abuela, es abusada una de las primeras veces y para calmar su estado de alteración, toma algo de alcohol que tiene su tío y experimenta lo que explicará el ritual de resarcimiento, que posteriormente hablaré de eso. En un momento en que la voz narrativa no puede definir si sucedió o si fue un sueño de la abuela, en el que entró a una cantina donde encontró una mujer fumando, y cito, fue ella quien le contó sobre el pájaro de fuego y le pidió que esperara. Fin de la escena. Posteriormente, la abuela comienza a ver la sombra del pájaro de fuego por encima del campo, escucha sus graznidos y la narración entremezcla lo que le dijo la mujer al final. Abro la cita. Hay algo que tenés que saber. El pájaro de fuego está volando bajo estos años. Se quiere posar en algún lado y no encuentra dónde. El pájaro, para castigarte, puede sacar el agua de las nubes y si te portas peor, va a dar vueltas sobre el campo durante la quema, levantando el aire y haciendo que crezca el fuego y no lo puedan controlar. Así, posteriormente, cuando Amalia descubre que ha llegado su primera menstruación y decide huir debido al abuso, coincide con que varios hombres del pueblo, entre ellos su tío, son señalados por robo, por lo que las mujeres del pueblo, entre ellas su bisabuela, la mamá de la abuela de Amalia, salen a buscarlos. En el pueblo se completa lo que condensa el resarcimiento del ritual. Y la cita es un poco extensa, pero vale la pena que se las comente. Si Amalia se dio la vuelta y le pareció ver a su madre hablando con una mujer que sentada tranquilamente en el portal de una casa fumando un puro que palpitaba con cada toque. Le señalaba al hombre atado en el centro del círculo. La mujer tenía fija la mirada en Amalia. Dice la abuela que pasaron 3 segundos, porque los contó. 3 segundos antes de que ese hombre, sin articular palabra ni gemido, empezara a dar vueltas en círculos enloquecido, luego de que le vertieran un galón de gasolina encima y le prendieran fuego. Amalia pudo ver una sola cosa antes. La figura negra en el cielo había desaparecido y el hombre incendiado por la turba bailaba, como aleteando y pidiendo ayuda a la gente. La única palabra que soltó no fue una palabra, fue un graznido. Eso es antes de que las llamas la alcanzaran a ella también. Fin de la escena. De esta manera, la construcción que en un inicio parecía mítica del pájaro de fuego resuelve de alguna manera el proceso de abuso, pues aunque se desconoce la identidad del hombre pájaro quemado, ninguno de los acusados volvió al pueblo, por lo tanto la abuela deja de ser abusada. Este proceso público de quemar vivo a un acusado que termina resarciendo de alguna manera el abuso de Amalia es parte de la representación del lenguaje en clave performática, que permite establecer el ritual con la memoria y la resistencia, que abordaré también más adelante. En el caso del cuento Más allá del sol, el elemento de la representación performática es mucho más evidente, pues es el clímax de la narración. Posterior al funeral, la viuda, la abuela de la voz narrativa, inmediatamente después de que todos se van, excepto la nieta y sus padres, realiza la acción ritualizada que implica su denuncia y exposición del abuso. La mujer llega a un nopal sembrado en la casa, el cual nos revela la voz narrativa fue sembrado por el difunto abuelo y estaba prohibido tocar. Se trataba de un nopal sembrado frente a la ventana para ser recordado posterior a su muerte. Abro las comillas. La abuela eleva la hachuela, inhala, veo sus ojos abrirse, volverse rojos, aún más rojos, casi al color de los frutos del nopal. La abuela, 30 años más joven que el abuelo, corta la carne del nopal. No me ve, no escucha mi respiración que se acelera y yo desaparezco tras las imágenes que ella invoca con cada corte, con cada pedazo de rabia que se le desprende del cuerpo. Raquel, Beatriz, Dora, Carmen, Mona, Tula, Jimena, Nidia, María de los Ángeles. Las mujeres del pueblo aparecen como fantasmas con cada corte. Con cada corte aparecen también las imágenes de la abuela golpeada, de la abuela forzada en la cama. Veo la mano enorme y vieja del abuelo que la bofatea. Veo la saliva que salía de su boca cuando le gritaba. Escucho su voz decirle tonta, estúpida, inútil. Altagracia, Sabina, Lucrecia, Angustias, Lorena, Gertrudis, Andrea. Mujeres anónimas que no conozco. Fin de la cita. Así, la acción de la mujer establece una liberación y una denuncia. Se trata de la exposición del abuso en un acto simbólico y repetitivo que expresa y evidencia el dolor, el rencor y rompe el silencio del abuso. En ambos textos, la narración configura una representación ritualizada del momento en el que se expresa y visibiliza el abuso. Un acto de memoria que se establece únicamente cuando no hay peligro, cuando el abusador parece haber sido quemado o desaparecido, en el caso del primer cuento, o cuando ya ha muerto, en el caso del segundo.
Sin embargo, hay un segundo nivel de interpretación que permite establecer un vínculo entre la representación literaria performática y el ritual de la memoria como resistencia, y es precisamente la construcción misma de la narración o las estrategias narrativas. En ambos cuentos, estas estrategias implican una ritualización, y esto, como lo ha planteado Cristina Rivera Garza, al apelar a formas de escritura de resistencia en su relevancia crítica, cuando menciona las necroescrituras, como estas escrituras en el marco de las necropolíticas, se tratan de estrategias que producen y que implican a quien lee y quien interpreta, trasladan la producción de sentido a la interpretación. Es por eso que en estos cuentos que abordan el control de los cuerpos desde la violencia y la intimidad, construyen la forma de representar y expresar el abuso y la resistencia por medio de estrategias que requieren un rol activo de quien lee. Desde la forma más clara, el abuso está configurado en imágenes que no terminan de relatarse y que cualquier lector puede completar en escenas consecutivas de abuso. En el caso del cuento El pájaro de fuego, la construcción ritual se enmarca en la narración antes de la transformación del hombre a pájaro, pues la voz narrativa, de la misma forma que el cuento tiene una estructura con la ciclicidad del sol que les mencionaba anteriormente, del amanecer, al mediodía y al anochecer, aborda también una serie de pequeños rituales de la narración por la que, por ejemplo, se cuentan las manchas del sol tanto en el cuerpo de la voz narrativa como el de la abuela. Así es como inicia el cuento. Abro comillas. La abuela me quitó el espejo de las manos y con sus dedos arrugados y deformados por la artritis fue tocando la piel, deteniéndose en cada mancha mientras la presionaba fuertemente. Las contaba, van 1, 2, 3, 4, 5, van 5. Las manchas me llegaban hasta los brazos y parecían gotas de cloro entre la oscuridad de mi piel. Sin decir nada, la abuela se desabrochó la blusa y yo, sin saber por qué, también llevé la cuenta. Va 1, 2, 3, 4, 5. Van 5 botones y se quedó desnuda frente a mí, dándose la vuelta y dejándome enmudecido. Fue hasta ese día que supe contarle las manchas al lomo de mi abuela. Fin de la cita. Sin embargo, la completud del ritual se da al tener la voz para contar lo sucedido finalmente. Pues hacia el final del texto, la voz narrativa enfatiza cómo su abuela, quien antes de ser abusada parecía tener una temperatura corporal fría, pasó a ser quemada por las llamas físicas de la quema cuando queda hipnotizada por el fuego y las llamas metafóricas del abuso de su tío, por lo que siempre se ocultaba del sol y parecía tener una temperatura corporal más alta. Finalmente, al terminar de contar la historia del pájaro de fuego, el ritual de resistencia y memoria se completa. Abro comillas. Lo que sí me dijo fue que segundos después de terminar de contarme su historia, 3 segundos exactamente, lo sabe porque los contó, su aliento, que hervía desde esa tarde más de 50 años atrás, había empezado a sentirse fresco de nuevo. Fin de la cita. De la misma manera, a pesar de que el ritual performativo es mucho más evidente, más allá del sol, el cuento de Nilfe Funchal, existe una complicidad con el lector que permite establecer una repetición a modo ritual en la narración, principalmente cuando la voz narrativa expresa la complejidad de la ausencia de dolor del abuelo. Sí, la abuela seria vestida de negro. La abuela seria vestida de negro, 30 años más joven que el abuelo. La abuela seria vestida de negro, 30 años más joven que el abuelo, sin lágrimas. La abuela seria vestida de negro, 30 años más joven que el abuelo, sin lágrimas, con los ojos hinchados de rabia. La abuela seria vestida de negro, 30 años más joven que el abuelo, sin lágrimas, con los ojos hinchados de rabia, escuchando a la prima abuela que le hablaba quedito. La abuela, que de pronto descubro tan joven, abraza a la prima. La prima sonríe y le besa la mejilla y se va. Fin de la cita. La repetición lingüística, entonces, además de enfatizar en lo que la narración desea que el lector comprenda, establece una focalización que va adentrándose en detalles de lo que no se había detenido antes, en la juventud de su abuela, la ausencia del dolor y la rabia. De la misma manera, el ritual se completa no solo con la construcción de esas imágenes de los abusos, las mujeres que van apareciendo conforme la mujer golpea y destroza el nopal, sino que la narración enfatiza en una complicidad del lector con algunos espectadores escondidos en el ritual de la mujer. Abre comillas. Cae el nopal, sus frutas rojas llenan el piso del patio. Sus flores amarillas cerradas caen para no abrirse nunca. La carne del nopal sangra. Mi abuela corta, de espina, y papá mira desde la ventana. Papá sonríe y mamá llora, pero sé que también ve las mujeres y ve las manos y las botas y la boca y los puños y escucha los gritos del abuelo 30 años más viejo que el abuelo. Fin de la cita. Ambos rituales, entonces, configurados en tanto la acción performática como desde la estrategia textual de la repetición y la ciclicidad,
Son una estrategia de involucramiento con quien lee para poder comprender estas representaciones como actos de alguna resistencia, desde la propuesta de Pilar Calveiro. Esta autora afirma que este recurso es un recurso privilegiado de las resistencias de los grupos menos favorecidos. Y enfatiza en que la memoria, abro comillas, puede ser un ejercicio, una práctica consciente y voluntaria que decide sostener ciertos recuerdos para traerlos a la necesidad del presente. Fin de la cita. Y además, la misma autora se detiene en proponer que hay también una memoria involuntaria, irruptiva, que aparece del pasado remoto para generar nuevos sentidos, y que trae algo de la experiencia vivida que sin recuperarla por completo hace de lo anterior algo nuevo. De esta manera, ella explica que estas dos formas de memoria se articulan en lo que denomina la actualización de la experiencia. Así, la autora propone que en cualquiera de sus formas, la memoria permite nuevas significaciones y permite actualizar la experiencia, que además son experiencias comunes que significan socialmente. Es justamente esta propuesta de la memoria en función del ritual la que permite comprender la estrategia narrativa que implica al lector en los textos como una forma de resistencia. De esta manera, la narración no aborda nada más y nada menos que el hilo de un abuso generacional que es silenciado por el establecimiento de la familia. Un abuso del que se libera no solo con el ritual del fuego en el caso del primer cuento, o con el ritual simbólico del nopal en el caso del segundo, sino que se resiste desde la capacidad de enunciarlo en una forma de memoria que irrumpe la visión y presente de las voces narrativas, ambas mujeres y ambas sus nietas. Es la forma de permitir que la resistencia sea expuesta para que se pueda dar un nuevo significado ante el abuso de poder sobre los cuerpos, la posibilidad de evitarlo, pues los abusos narrados en los cuentos no dejan de ser un mecanismo de control sobre los cuentos de las mujeres, en plural, como grupo que debemos seguir soportando. Finalmente, propongo que esta propuesta de escritura de los textos revela uso de estrategias literarias, performáticas y del lenguaje, que además conjugan la memoria para presentar propuestas éticas y estéticas en formas distintas de resistir. Todo ello en tanto las prácticas de violencia contra las mujeres en los cuentos pueden enmarcarse en el control de los cuerpos, tanto en los espacios íntimos como en los espacios públicos. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la participación de Alexandra Valentina Novoa Romero. Ella es licenciada en Educación de la Universidad del Biobío y estudiante de la Maestría en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Concepción. Sus intereses son la literatura chilena e hispanoamericana, estudios de género y estudios culturales, además de estudios en pensamiento crítico sobre discurso. La ponencia lleva por título Cuerpos monstruosos, la articulación entre animal y travesti en la novela Las Inocentes de Emilio Montenegro. Gracias. Bueno, voy a comenzar. El libro que ustedes ven allá atrás mío, y también lo traje presencial. Bueno, el libro se llama Las Inocentes de Emilio Montenegro. Es un hombre cubano, ¿cierto?, de La Habana, 1982. Es un título que sugiere más bien una ironía, debido a que los personajes son más bien travestis que ejercen la prostitución, observadas por la sociedad como seres monstruosos que no caben en el orden normativo. Cito: ocupar la posición de lo monstruoso, monstruar, es rechazar el androcentrismo y las temporalidades y geografías inherentes a esta visión global. El monstruar es un rechazo encarnado de la incorporación estatal, sus imperativos culturales y sus normas sexuales. Es un rechazo queer de la ontología que, sin embargo, exige una reutilización de la orientación corporal, el mirar, el gesticular, el posar, a través de una forma nueva y monstruosa. Cierro cita. Estas corporalidades monstruosas se tornan problemáticas ya que desestabilizan el sistema heterosis patriarcal. Por lo tanto, son expulsadas hacia los márgenes de la ciudad, tal como ocurre en la calle real, ¿ya? Aquí donde conviven, de alguna forma, o sobreviven los personajes travestis, la calle real. Lugar ruinoso donde todas, de alguna forma u otra, terminarán en los suburbios de la ciudad. Las travestis, por antonomasia, son consideradas promiscuas que devienen en identidades abyectas, convirtiéndose contradictoriamente en seres rechazados e igualmente deseados. Ahora bien,
es relevante comprender que el término travesti en Latinoamérica, cito, se refiere con más frecuencia a las personas asignadas al sexo masculino al nacer y que quienes feminizan sus corporalidades, formas de vestir y comportamiento, prefieren pronombres femeninos y que se les aborde como tales, y a menudo hacen transformaciones corporales significativas inyectándose silicona o tomando tratamientos hormonales, pero no necesariamente buscan cirugías de reasignación de sexo. Cierro cita. Por otro lado, Marlene Guayar, 2021, en su libro Furia Travesti, Diccionario de la T a la T, propone, esboza significados, réplicas e incluso pone en discusión el concepto de la travesti latinoamericana. A través de estas diferentes propuestas intenta conceder a la identidad travesti el lugar que merece. Asimismo, Camila Sosa Villada, cierta argentina, 2021, en el prólogo de este libro, plantea, cito, al leer este diccionario me queda claro que no es posible universalizar nada con la presencia de las travestis, porque todo lo que definieron a nosotras no nos alcanza. Necesitamos de diccionarios como este, de la T a la T, para poner en palabras lo que concierne a nuestra existencia. Cierro cita. Así pues, Guayar sugiere alrededor de 13 definiciones del término travesti y 7 explicaciones del concepto traba. Para la teórica y ensayista Nelly Richard, 2018, el travesti, cito, se apropia de la feminidad como mascarada, quitar y ponerse máscaras y disfraces para llevar la continuidad trascendente del ser a vacilar, antimetafísicamente. En la alternancia de los pareceres le sirve al travesti para que ninguna identidad permanezca invariable. Cierro cita. Es trascendental poseer varias miradas sobre estas posiciones identitarias de la travesti, puesto que posee una identificación política que ayudará a comprender la reticencia en el título, que está acompañado por una portada que exhibe un cuerpo segmentado, sujeto a mariposas que revolotean y elevan los fragmentos. Esta imagen comienza a tener sentido y significado después de la lectura de la novela, ya que la mariposa en diferentes culturas representa resistencia, metamorfosis y libertad. En otras palabras, la travesti se encarga de construir su propio cuerpo, se libera y genera una política que rompe con el binarismo de género, muta, se transforma y se abre a las ambigüedades. Asimismo, el cuerpo fraccionado es un acercamiento al gigantesco puzzle que nos presenta el índice de la novela para adentrarnos a las diferentes historias de estos personajes travestis, pero que al mismo tiempo están entrelazados para narrar una trama que acaba en tragedia para algunas y en libertad para otras. La novela se divide en 2 grandes grupos, La Jauría y Rumores. En el primer apartado se relata la historia de 5 trans travestis. El autor se encarga de guiar al lector a través de las enumeraciones de las páginas, y en la segunda sección se intenta resolver el caso de un homicidio hacia una de las travestis. El interrogatorio es hacia Chabeli, Salma, Malú y Micaela. Al igual que en el primer apartado, el autor guía la lectura a través de una enumeración intercalada. Ahora bien, la jauría estará compuesta por todas las travestis que pertenecen a la calle real, perras de caza que se enfrentarán entre ellas en caso de que sea necesario para apresar a los mejores clientes. Montenegro acerca al lector a lo insólito cuando animaliza a todas estas subjetividades queer, llamándolas la jauría, puesto que provoca una articulación entre animal y travesti. Nace un híbrido humano-animal, que podría ser el monstruo, una figura reconocible para la sociedad. Tal como Gabriel Georgi explica, cito, una sexualidad no humana, un umbral o un espacio de ambivalencia irreductible entre humano y animal, desde el cual codifica cuerpos, deseos y afectos. Cierro cita. De este modo, el autor nos acerca a una sexualidad quimérica que se utiliza como herramienta política para la denuncia de los problemas y la violencia que aqueja a la travesti, generando una política identitaria que cuestiona la oposición binaria, abriendo posibilidades de anudamiento entre animalidad y sexualidades queer. Así pues, cito, salirse del género normativo es siempre, de alguna medida, salirse de la especie. Cierro cita. Las subjetividades queer, a través de estas figuraciones de lo animal, interpelan a que se les reconozca el cuerpo travesti. El devenir monstruo presente en la inocente será una estrategia de resistencia frente a los discursos normalizadores del régimen heteropatriarcal.
Mabel Moraña, en Inger Flam, resalta que el carácter de lo monstruoso solo puede ser estudiado, cito, en áreas periféricas, históricamente marcadas por la mirada exterior, luego interiorizada, que las construyó como lugar de exceso, anomalía y demonización. Cierro cita. En este caso, la calle Real, lugar que se convertirá en un espacio detestable, invadido por personajes marginales. Cito, un nuevo basural se levanta en ese rincón de la ciudad, aunque ya no alimentado de pomos vacíos, libros viejos, televisores en desuso, ni otros bártulos inservibles, sino de un gentío que, habiéndolo perdido todo, ahora se conforma con aquel pedazo de tierra, convirtiéndose en una horda que luchaba por subsistir cada día y no dudaba en apostar su sombra al mismo demonio. Cierro cita. Quienes componen la jauría de la calle Real son considerados desechos. Esto se observa cuando el narrador plantea que el sitio se ha transformado en un nuevo basural. En otras palabras, se revela todo un imaginario cultural que piensa que las subjetividades travesti están ligadas a la sociedad, a lo abyecto. Así lo explica Ignacio Sánchez. Cito, las travestis devienen en identidades residuales que, puestas en la cloaca del plan regulador urbano, dejan de amenazar y contagiar a esa ciudadanía que, paradojalmente, las desea y las rechaza. Cierro cita. De esta manera se ejerce una política de violencia, exclusión y marginación hacia los personajes que no cumplen con este orden normativo. Cito, individuos que, desterrados por la felicidad, chapotean en las aguas malolientes de la carencia. Asesinos, pederastas, putas, hijos no deseados, todo lo que podría manchar la moral, lo que se prefiere olvidar. Cierro cita. En Las Inocentes, las subjetividades queer son consideradas una jauría vinculándolas con el mundo de los animales. Cito, era una jauría de perras salvajes. En la jauría de la calle Real todo el mundo conoce algún secreto de las demás, dejando entrever cómo la bestialidad consiste a veces en animalizar, ambigüedad que cobra sentido puesto que estamos frente a cuerpos minoritarios y precarios que demarcan la frontera entre lo animal y lo humano. Monstruosidad que amenaza la figuración binaria de la heterosexualidad normalizada, convirtiéndose en los raros. Con respecto a este último, el investigador Joseph Peirce postula que estas corporalidades son codificadas bajo una figuración no humana, una monstruosidad que se encarga de encarnar la resistencia travesti. Cito, la travesti como monstruo deviene un método de disidencia corporal que desafía el orden simbólico y político como una parodia del contrato social y una crítica hacia la falsa promesa de las protecciones estatales para sujetos marginalizados. De esta forma, el monstruo resiste la normativa exponiendo las falacias de la ciudadanía neoliberal. Cierro cita. En los personajes trans travesti podemos observar rasgos de animalidad y cuerpos femeninos que suponen la mezcla y confusión de distintos ámbitos y orden. Por ejemplo, Chabeli, enamorada de un hombre, no puede dejar de comparar sus instintos con una perra. Cito, no podía encontrar una explicación a aquella locura que me traía como perra en celo por aquel jabao. Cierro cita. O cuando Malú se refiere a Candelaria al ser interrogado por un policía. Esta le relata lo violenta que es esta travesti, ya que quema con agua caliente a un mulato, que es un cliente. Cito, ella era un animal con ropa, no entendía. A partir de ese día fue cuando le pusieron la Candelaria, por el agua caliente. Cierro cita. En este caso, Candelaria, según Malú, es un animal con ropa que no comprende. Es decir, se piensa que por antonomasia el animal no piensa y no usa ropa, está desnudo. Otra problemática interesante, ya que Derrida afirma que el animal no tiene conciencia de su desnudez, por lo tanto no está desnudo. En cambio, Calendaria es humana, usa ropa porque es consciente del pudor que trae consigo la desnudez. Sin embargo, esto no deja de ser un animal para las otras. Jacques Derrida plantea que hay un límite indivisible entre animal y hombre, debido a que no se puede hablar de lo animal como un universal abstracto que apunta a todo lo viviente no humano, pues según él, hay una multiplicidad de vida animal, y cada especie, incluso cada individuo de esa especie, constituye una particularidad en sí y en sus relaciones con lo humano. Hasta aquí la percepción hacia las otras trans travestis e incluso una autopercepción está siempre en relación con la animalidad, con lo monstruoso, lo diferente, ya que estas mujeres raras no encajan en la heterosexualidad ni menos en la especie humana. Este cruce animal y queer es explicado por Georgi, en el que plantea que, cito, el animal no naturaliza, sino que politiza. Cierro cita. Colocando en tela de juicio aquellos requisitos que otorga la legibilidad del humano,
propiciando un discurso alternativo y un cuerpo trans travesti que pasa en ocasiones por figuraciones de lo animal. Cito, las había visto en su ambiente, era una jauría de perras salvajes. Cierro cita. Asimismo se observan personajes masculinos que prefieren el cuerpo de la travesti, por lo tanto también considerados seres que se encontraban fuera de las políticas sexonormativas. Cito, después de un rato comenzó a ponerse como loco, gemía, se le salía la saliva de la boca hasta que soltó un grito de perro moribundo y su grandísima pieza disparó un chorro que me salpicó la ropa y el suelo. Cierro cita. Sin embargo, este personaje masculino que se excitaba con Malú, travesti femenina, no se percibe como un raro, sino que justifica sus impulsos porque Oscar constituye la cara del poder patriarcal. Por lo tanto, se apropia del cuerpo de Malú. Cito, Oscar deslizó su otra mano por mis nalgas, las apretó, me puso de espalda y me pegó en su enorme miembro. Él quería que yo sintiera la fuerza de su descomunal bestia. Soltó mi cuello y luego me empujó, adentrándome en la oscuridad de aquella callejuela. Cierro cita. De este modo, existe un cruce, como bien dice Georgie, entre el animal y deseos y cuerpos queer que construyen una rareza sexual y corporal. Oscar es un personaje que encarna la hombría, la fuerza, rodeado por una aureola de virilidad, pero bajo esas características se esconde un ser sexualmente inestable, desviaciones que escapan de la heteronorma. Oscar es el macho oficial del caserío, es el encargado de reclutar prostitutas y así lo hace, con Malú luego de abusarlas. Hasta aquí se vislumbran personajes queer que intentan sobrevivir en la calle real, lugar que manifiesta la precariedad de la existencia, la desgracia orientada hacia la destrucción irremediable. Personajes trans travestis que se vuelven insignificantes, o soez, como lo dice George, para la sociedad, debido a que exteriorizan un cuerpo que no logra materializar las normas, por lo tanto se excluyen de aquellos cuerpos que importan según Judy Butler. De este modo, los sujetos queer se terminan por transformar en no personas, sus cadáveres siempre estarán fuera de lugar, serán seres invisibles, considerados como, cito, los abandonados del orden neoliberal, cierro cita. El cuerpo inerte, queer, que se convierte en una política del cadáver, una lógica biopolítica de la muerte, cito. En torno al cuerpo muerto, se toman decisiones acerca de qué cuerpos y qué vidas son memorializados, inscriptos, recordados, según evidentemente jerarquías y gradaciones que reflejan un ordenamiento social, y qué cuerpos y qué vidas son simplemente arrojados al ciclo indiferenciado de la materia sin inscripción jurídica, cultural y social. Cierro cita. Los personajes tan travestis se transforman en corporales abandonadas y en su materialidad de cadáver se convertirán en terreno de contestación, debido a que el resto orgánico se resiste a desaparecer, volviéndose visible para los otros. Así sucede con Candelaria, o también conocida como Lili, personaje que no se visibiliza en la novela como el resto de las travestis, puesto que su historia se conoce solo porque las otras subjetividades narran diversos acontecimientos de su vida, logrando armar un puzzle que tiene más sentido en los apartados del libro Pesadillas y Rumores. En este último se declara la muerte de este personaje queer, pero todos desconocen la causa de su defunción. Solo a través de sus recuerdos se cuenta su historia. Cito, no soportaba a la Lili, le tenía roña porque a pesar de haber llegado después se convirtió en la reina de la jauría. Cierro cita. Lo interesante es que Candelaria es considerada por el resto de las subjetividades queer como la reina de la jauría, debido a que es una trans travesti que lidera la comunidad de la calle real y su puesto situado como la reina. Su muerte se vuelve visible porque su historia es narrada por sus compañeras, historias de violencia, de sueños y también de horrores. En otras palabras, lo meramente orgánico se resiste a desaparecer gracias a su existencia contra natura, que interpela el orden heterolineal y ético, por el hecho de ser trans travesti, puta y pobre. Sin embargo, es recordada por las otras queer como la anormal, que posibilitó transformaciones alternativas. Cito, de todas las perras de la jauría en la calle real, era la más dura de todas. Imagínate que gracias a la Candelaria nos liberamos de aquel mulato bugarrón que nos tenía trabajando como esclavas. Cierro cita. A modo de conclusión, Las Inocentes vislumbra personajes que se desvían de las convenciones establecidas para devenir trans travestis. Este tipo de narraciones que rechazan los imperativos culturales y las normas sexuales como la productividad, la familia tradicional y la maternidad, entre otros, develan que el sistema es solo un mecanismo de control biopolítico. Por lo tanto, devenir monstruo y el devenir animal será una estrategia de resistencia,
una desviación de la normativa de género y los imperativos sociales, marcando explícitamente las corporalidades desviadas con el propósito de ofrecer otras posibilidades y experiencias para estar en el mundo. Finalmente, vamos con la presentación de Sharon Valerdi Lozano. Ella es profesora en castellano y filosofía de la Universidad de La Serena. También tiene una maestría en literatura comparada de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es estudiante del doctorado en estudios americanos de esta misma universidad. Y en el 2021 publicó el libro de poesía Epocalipsis. El título de su ponencia es Desplazamientos enunciativos más allá de lo humano. Disculpa, voy a pedir que... ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿La cola? Ah, ¿cuál era? ¿Cuál? ¿Eso? Sí, eso. ¿Qué pasa? Ya. Buenas tardes. La presente ponencia tiene por título Desplazamientos enunciativos más allá de lo humano, ya que estamos ¿cierto? Cuestionando lo normativo desde distintos ángulos. Ya aquí nos van a mostrar también varias fronteras. Este estudio, ¿cierto?, constituye un análisis comparativo entre el poemario La Bestia Ser, publicado en 2018 por Susana Villalba, poeta argentina, y el cuento La Cueva, que está incluido en la antología de relatos Ustedes brillan en lo oscuro, publicada en 2022 por la escritora boliviana Liliana Colanzi. Ambas obras se instalan a través de la intercalación de distintas estrategias enunciativas, ¿cierto?, en el modo de contar la experiencia de otras formas de vida que escapan a lo humano, ¿cierto?, que exceden a lo humano. Esto en consonancia con las principales críticas, ¿cierto?, los aportes teóricos que provienen de corrientes más recientes que han cuestionado, ¿cierto?, la categoría de lo humano, ¿cierto?, y el establecimiento de cierta naturaleza que proviene de toda una tradición de pensamiento occidental. ¿Ya? Entonces, en conjunción con el poshumanismo, los nuevos materialismos y las configuraciones multiespecies o lo que es más que humano. ¿Ya? Entonces, los desplazamientos enunciativos hacia estos otros lenguajes abren la discusión sobre si necesitamos imaginar como humanos esta experiencia de seres que no son humanos, ¿cierto? Y si esta consideración vital nos permite pensar o repensar, ¿cierto?, un cohabitar en un mundo que, por lo general, el ser humano se apropia, ¿cierto?, lo toma para sí, y que, sin embargo, estas obras, ¿cierto?, demuestran que también es algo que es excesivo, ¿ya? Algo que se escapa a estas normativas. Aquí tenemos una imagen hacia la izquierda de la poeta argentina Susana Villalba. Su libro La Bestia Ser la hizo merecedora del Premio Nacional de Literatura en Argentina en el año 2019. Este libro, un poemario, lleva como subtítulo Monólogos entre el árbol, el perro y la piedra. ¿Ya? Entonces se van intercalando estas distintas enunciaciones, remitiendo también a esta división taxonómica, ¿cierto?, que se ha instalado también desde el pensamiento científico, de lo que es animal, lo que es vegetal, lo que es mineral. Por otro lado tenemos el cuento La Cueva, que es parte, ya lo decía, de este libro publicado por Páginas de Espuma y que hizo merecedora también a Liliana Colanzi del Premio Rivera del Duero, ¿ya?, en el año 2022. ¿Ya? Nosotros podríamos pensar, ¿cierto?, anticipándonos con el título La Cueva, que toma como protagonista, ¿cierto?, la cueva, o es un escenario, ¿cierto?, inerte, pero este cuento va reuniendo 9 microhistorias o microescenarios en que va mostrando las diversas transformaciones materiales de esta cueva. Entonces nos presenta la paradoja, ¿cierto?, de si algo es y va cambiando, o es algo que no podemos clasificarlo o no tiene identidad, ¿cierto?, porque distintos agentes van transformando este espacio, ¿ya?
y a la vez se van transformando a sí mismos. En este cuento, La Cueva, algo que resalta mucho son las distintas temporalidades, las distintas agencias materiales que se van mostrando, donde lo humano parece algo totalmente contingente, ya frente a otras temporalidades y espacialidades. Entonces, la hipótesis es que ambas muestras pueden ser comprendidas desde un marco especulativo. Esto de especular no tiene que ver con pensar en un futuro, sino en poder articular nuevas formas de sensibilidad, ¿cierto? Que vuelvan no evidente una experiencia, ¿ya? Entonces, son escrituras también compositivas, ya que reúnen diversos registros heterogéneos que van a reconfigurar los vínculos y modos de sensibilidad, ¿cierto? Heterogéneos para habilitar experiencias que sean primero posibles antes que perceptibles, ¿ya? Primero, ¿cierto? Mostrarla en la escritura para que nosotros, ¿cierto? Imaginemos, ¿cierto? Que proyectemos estos modos de habitar. Entonces, la actividad compositiva, ¿cierto? Va a volver relevante el papel de la imaginación para especular estas otras formas de vida, ¿cierto? A través de las distintas relacionalidades o socialidades multiespecies, ¿cierto? Que exceden a lo humano y que muchas veces también, ¿cierto? Actúan sin lo humano, ¿ya? Lo humano no es relevante en ese escenario. Entonces va a ser una propuesta tanto estética, en el sentido de habilitar nuevos sentidos, como ético, porque nos permite repensar nuestras relaciones y prácticas con otros seres. Entonces, ¿qué nos va a aportar estas nuevas ideas filosóficas, ¿cierto? Llamadas posthumanismo, especialmente vertidas en el libro Lo posthumano de Rossi Braidotti, filósofa italiana? Se va a plantear una crítica acérrima al antropocentrismo, ¿cierto? Y todas las jerarquías que se van derivando, ¿cierto? De instalar lo humano, más que como especie, como una normativa, que define su propia naturaleza y que va a excluir esos otros y los va a definir, ¿cierto? En base a una negación. Cito a Rossi Braidotti, los otros sexualizados, racializados y naturalizados, y también en oposición a los artefactos tecnológicos, ¿cierto? Lo humano siempre se va a definir frente a esto. Entonces, el posthumanismo, en cambio, va a igualar por un igualitarismo zoocentrado, es decir, fijarse en la vida más allá de lo humano, ¿ya? Entonces, va a extender el concepto de vida. También, ¿cierto?, se critica esta dicotomía entre la naturaleza y la cultura, va a proponer un continuum, ¿cierto? Entonces, todo lo existente se va a mostrar como una unidad que a su vez es compuesta de distintos elementos que están interconectados sin una jerarquía previa. Ya no está esa base de esencia. Entonces, también se va a extender la capacidad de relacionarse, ¿cierto?, a lo no humano. Ya no es exclusivo de lo humano o de nuestra especie, sino que, ¿cierto?, abarca distintos otros elementos y seres que no son antropomorfos, no tienen la forma humana. Entonces, en la bestia ser, ¿cierto?, lo que principalmente llama la atención es que son estos distintos seres no humanos, el árbol, el perro, la piedra, que van a ejercer como hablantes poéticos, que a su vez van a mostrar una singularidad, ¿cierto?, que van a remitir a sensibilidades particulares, ¿ya? Esto mismo se va reflejando en el ritmo de escritura que tiene el poemario, ¿ya? Si el árbol, ¿cierto?, se va a caracterizar por una estabilidad, ¿cierto?, pero a su vez con ciertas transformaciones. La piedra también se va a ir transformándose, pero en un sistema de vida que no corresponde a la temporalidad humana. El perro también, ¿cierto?, va a tener una característica que es este movimiento incesante. ¿Ya? Entonces, esta enunciación desde lo no humano va a posibilitar la comprensión de estos otros modos de existencia, distintos a los parámetros de concepciones humanas. Por ejemplo, dice la piedra: estamos vivas, pero no en el tiempo. Soy una forma de la vida. Como el viento, la nube, la tormenta, la luna es una piedra, un punto apenas donde apoyar el universo. Por otro lado, ¿cierto?, el árbol también se va a caracterizar por su misma corporalidad, con tener esta hospitalidad hacia otros seres, por ejemplo, a las abejas, mariposas,
¿cierto? A las avispas, a los pájaros, ¿ya? Y todos estos monólogos van a mostrar que el hombre siempre va a ser una periferia constante. Entonces va a construir eso que se ha fijado como una afuera, va a estar mirando lo humano, ¿ya? Entonces va a llevar a cuestionar, ¿no es cierto?, de cómo se ha construido nuestra propia mirada, ¿cierto? Cómo se han instalado nuestros propios afectos, cómo habitamos a partir de ellos. Ya, aquí el hablar humano se nos muestra como la pérdida de la escucha. Hay una pérdida de la atención que va a caracterizar lo humano. Por ejemplo, el oído se atrofia en animales habladores y no ven más que el color sin tonos, trascendente. Por otro lado, también se presenta una crítica ¿cierto? A esta categoría normativa del humano, cuando el perro dice que no crean el hombre ha muerto, ya como una especie de guiño, ¿cierto?, a la proposición que hiciera Michel Foucault en Las palabras y las cosas, ¿cierto?, que lo humano, como una categoría normativa histórica, se ha presentado como una episteme, como un modo de conocimiento que guía ciertos modos de existencia. ¿Ya? Entonces se va a criticar, ¿cierto?, esta no creencia en el hombre, ¿cierto? Por eso, fíjense en el título, la bestia va a ser eso que se está trasladando hacia una afuera desde lo humano, pero sin embargo, ¿cierto?, lo atraviesa. La bestia como para mostrarle aquella mirada que ha sido negada, que ha sido rezagada. En la prueba, por otro lado, se van a instalar distintas escalas temporales y espaciales de lo existente. Ya lo decía, lo humano aparece como pura consistencia en estas transformaciones. ¿Ya? Por ejemplo, se detalla la formación mineral. Si ustedes leen el cuento también se van a fijar que emplean mucho tiempo del relato también en prestar atención a estos otros agentes. ¿Ya? La cristalización de lo mineral, ¿cierto? Cómo se llega a crear la megafauna, cómo se llegan a formar los microorganismos, ¿cierto? Y lo humano aparece como quien descubre eso en un instante del tiempo, ¿ya? Pero para su propia mirada, siendo que estos ya incluían otras temporalidades. ¿Ya? Y también se replantea desde las críticas de lo posthumano la intersección entre lo real y lo virtual. ¿Ya? Por ejemplo, en este fragmento, el portal se dibujó en el aire y Onyx Muller se materializó en la cueva. Desconcertado, miró a su alrededor. ¿Ya? Aquí también es particular, ¿cierto?, cómo se usa el pronombre no binario, ¿cierto? Porque esto también lo recoge el posthumanismo, las críticas que plantea los feminismos, ¿cierto?, a los esencialismos, la dicotomía sexogenérica. ¿Ya? Y esto también se va a alinear con la composición de un nuevo vínculo entre lo real y lo virtual, ¿cierto? Como mirando una nueva subjetividad que ya no tiene esa base de esencia, esa base fija. ¿Ya? Y por eso la subjetividad relacional, ya lo decía, no se restringe a las relacionalidades humanas. ¿Ya? Por ejemplo, acá presta atención, ¿cierto?, como un pájaro va prestando atención a su alrededor, tiene cierto conocimiento, se relaciona con otros, tiene un sistema de vida, pero no solamente se restringe a este modo de vida, sino que a otros bosques, boticarios, otros agentes que se han definido por lo natural. Por otro lado también, ¿cierto?, estos materiales literarios también dialogan con la idea de los nuevos materialismos que se fijan en las redes, los ensamblajes, y la idea de una agencia de la materia. ¿Ya? La materia no visto ya como algo inerte, ¿cierto?, instrumental, sujeto a la acción humana, sino que en línea con la idea de la materia vibrante que plantea James Bell, ¿ya?, para referirse a la capacidad de las cosas, ¿cierto?, de afectar y ser afectados, pero en sistema de redes. ¿Ya? No significa, ¿cierto?, esto creer en un panteísmo, sino que solo a través de ensamblaje podemos ser entendidos. Nuestras acciones, incluso nuestras acciones humanas, pueden ser entendidas en estas relacionalidades. ¿Ya? Por ejemplo, en este fragmento dice que la vida ocurre entre el propio cuerpo y la inmensidad de lo existente.
Entre la inmensidad y el propio cuerpo, vivir es un furioso equilibrio. Vivir es un proceso, ¿cierto?, que no se refiere a la autonomía corporal. Ya no es algo que reside en el propio cuerpo, sino que es, más bien implica integrar ese cuerpo, ¿cierto?, a lo otro múltiple, ¿ya? Y ahí es donde puede afectar y ser afectado, jamás de manera aislada. La voluntad humana incluso se ciñe, ¿cierto?, a estas relacionalidades. La imagen también de un furioso equilibrio nos lleva a pensar en una postura corporal que está en permanente tensión, ¿cierto? Y algo que cuesta mantener ese equilibrio, ¿cierto? Lo mismo que sucede con los ensamblajes, cuando nos vamos relacionando con distintas materias, ¿cierto? Que van a surgir, expresarse y operar en ese conjunto material que siempre va a ser contingente, ¿cierto? La idea siempre es subrayar la singularidad en esa relación. Por ejemplo, la piedra, ¿cierto? Habla de que no hay la identidad no es propia de existir. La identidad, ¿cierto?, no define aquello que está vivo o no está vivo, sino que implica, ¿cierto?, desde la propia materialidad, mirar esta transformación. Por ejemplo, la piedra dice que es un momento del silicio, el vivir, una reacción del óxido a la luz, de la perseverancia, transmutar sin perderse es el arte. Esta tensión entre permanencia y transformación, singularidad, multiplicidad, que solo actúa, ¿cierto?, en estos ensamblajes. De ahí que también que se conjugue la idea de la música con la materia. Fragmento, ¿cierto?, que lo voy a leer también. Las partículas arrojadas al aire se alojaron en el techo de la cueva, donde fueron descompuestas por los hongos o devoradas por los murciélagos que hibernaban allí. Con los años, los murciélagos desarrollaron una mutación en la boca y la nariz que les permitía ser más efectivo para captar ondas sonoras y así localizar insectos. Los sembradíos del pueblo cercano se vieron libres de las plagas que las azotaban y que causaban hambrunas y enfermedades mortales, ¿ya? Vemos que incluso a través de la prosperidad económica o el devenir cultural de ese pueblo, allí es donde intervienen distintas materialidades, ¿ya? Donde lo humano, ¿cierto?, no es algo preeminente, sino que se constituye a partir de estas propias singularidades. Que obviamente la idea de mutación remite a algo que no se va a adaptar a un entorno fijo, sino que solo va a ser posible a través de determinados contactos entre estas materias, ¿ya? Por eso la trayectoria humana, como más tarde muestra qué pasa con este pueblo, desarrolla un sistema de escritura, ya que solo va a ser posible, ¿cierto?, a través de este desencadenamiento de distintas condiciones, pero que estos mismos distintos agentes están propiciando. Ya, por otro lado, aquí tenemos otras autoras, ¿cierto?, que desde el mundo de la antropología, desde la biología, ¿cierto?, han propuesto o han relevado las interacciones entre las distintas especies. Donna Haraway, ¿cierto?, con la idea de un pensamiento tentacular que entiende las redes. Anzin, ¿cierto?, que piensa en la multiespecie como una contaminación, donde las transformaciones surgen a través del encuentro. Anzin, la autora de, ¿cierto?, El hongo del fin del mundo, ¿cómo se traduce en español? Entonces, la multiespecie está desde un principio, ¿cierto?, a través de los monólogos, pero estos mismos seres también se van mostrando como sujetos compuestos, ya que no tienen una corporalidad previa, sino que se transforman no solo a través de la forma, sino materialmente a través de estos distintos contactos entre especies. Fragmento, ¿cierto?, de lo que yo hemos mostrado, ¿cierto?, del poemario de Villalba, muestra que la vida es un precipitarse a otra composición, ¿cierto?, a otra distinta forma de relacionalidad. Sedimentarse en la otra orilla, templarse en la disolución, ¿cierto? Pensar que otra existencia también es posible, ¿cierto? Podemos transformar también aquello que pensamos, que es algo fijo,
que históricamente también ha sido construido, la visión del otro sujeto, de la otra especie, a través de la idea de las distintas composiciones que forman estas relacionalidades entre especies. En la cueva también, de principio a fin, ¿cierto?, se muestra cómo sostienen la vida estas distintas especies. De alguna manera, ¿cierto?, para mostrar más relevante los agentes que intervienen más allá de lo humano. Por eso, ¿cómo vamos a pensar lo que es natural, ¿cierto? Aquello que se ha construido en oposición a lo cultural. Si lo mismo natural también se muestra como algo compuesto, ¿cierto? Compuesto entre especies que van produciendo, ¿cierto? Un modo de habitar también. También estas obras muestran cómo hay un ejercicio de composición y descomposición que forman parte, ¿cierto?, de distintas reorganizaciones. La composición, ¿cierto?, como algo simultáneo a lo que se va descomponiendo. Entonces, como conclusión, estas obras analizadas permiten, ¿cierto?, tomar estas críticas que han planteado los posthumanismos, los nuevos materialismos y el pensamiento multiespecie, ¿cierto?, a través de relevar, ¿cierto?, una experiencia de otros seres. Ya la composición a través de materiales heterogéneos permite construir una experiencia de lo que no es unitario, ¿cierto?, algo que no es estable, y poner atención a la complejización de estas relaciones. ¿Ya? Y también componen desde perspectivas no modernas, como menciona la Bruna Latour, ¿cierto? Porque aquí andan espacios que se han construido como otredad, ¿cierto? Subrayando, ¿cierto? A través de esta escritura que pone atención, digamos, microscópica a estas distintas dimensiones yuxtapuestas, ¿ya? Y por último, lo que me parece más importante es que estas obras, ¿cierto?, no persiguen la idealización de la relación con lo otro. ¿Ya? La idea no es romantizarlo de alguna manera, sino atender y permitir experimentar esa complejidad, esas tensiones también que se dan entre lo humano y estos otros seres. Y también cómo se puede desarrollar la vida a pesar de lo humano. ¿Ya? Entonces, más que brindar una solución de cómo tenemos que vivir con otros seres, también complica, ¿cierto?, esta cuestión sobre cómo habitar la Tierra. Gracias. Bueno, muchas gracias a las 4 por las presentaciones. Abrimos ahora un espacio para preguntas, comentarios. Bueno, si no hay ninguno, yo motivo la conversación, ¿verdad? Bueno, una cosa que me parece muy interesante y que por supuesto no fue adrede, ¿verdad? La escogencia de estas 4 ponencias es que evidentemente hay un trabajo sobre el tema del cuerpo, ¿verdad? Sobre el tema de la memoria, pero ahora Alexandra decía algo que me pareció muy interesante, sobre todo refiriéndose a los personajes travesti, ¿verdad? Que son sujetos que se salen de la especie, ¿verdad? Y efectivamente todos esos estudios, ¿verdad? De los estudios culturales creo que apelan mucho a esta idea, ¿verdad? De que efectivamente hay ciertas marginalidades que siguen siéndolo, ¿verdad? Y creo que eso motiva el hecho de que haya tanto decir y tanta proliferación de novelas y de poesía, en este caso particular, que dicen y hablan justamente de esas diferencias, ¿verdad? También evidentemente el tema de la resistencia, que también en la mañana, por ejemplo, Roas mencionaba a través de la figura del monstruo, que aquí también se manifiesta, tal vez no con las connotaciones de lo fantástico, pero sí, evidentemente desde el punto de vista del comportamiento, ¿verdad? Son sujetos que intentan salirse justamente de esa representación. Yo particularmente tengo una pregunta para Carla, ¿verdad? Ahora que estaba trabajando el tema de la autobiografía, ¿verdad? Y que refiere un poco la relación con lo metatextual. ¿Es posible hallar en este tipo de novelas alguna novela que no sea efectivamente metatextual, que no tenga constantemente esa necesidad de estar hablando de lo literario, que a nosotros en particular, por ser especialistas en esta materia, es sumamente interesante, pero de pronto podría resultar para los lectores comunes una materia un poco densa, ¿verdad? Sobre todo si hay mucha concepción teórica en ese sentido, ¿verdad?
Bueno, gracias Karen por la pregunta. Sí, bueno, nosotros lo teorizamos en los textos, por lo general aparece de manera más simple, tal vez, simple en cuanto al lenguaje técnico, pero no simple en las implicaciones. Creo que es como ineludible, es inevitable porque son preguntas que salen en el ejercicio mismo de qué implica escribir un yo, qué implica escribir o narrar una vida. ¿Cuánta verdad hay en ello? ¿Voy a recordarlo todo? ¿Hay mucho que voy a olvidar? ¿Cuáles son los puentes que puedo establecer entre ese recuerdo o esa memoria? ¿Dónde queda la interpretación y dónde queda la imaginación allí? Entonces, necesariamente creo que sale de una u otra forma, que las formas para responder a esas preguntas pues son muy diversas y en eso yo creo que está como la necesidad de continuar investigando, porque es ahí donde pues, vamos a obtener diferentes respuestas, caminos o formas de enfrentar ese dilema de escribir o narrar el yo. Muchas gracias. Y la otra preguntita es para Nicole, ¿verdad? Que ahora mencionaba que la investigación que está realizando se inscribe dentro de un marco de estudios mucho más amplios, ¿verdad? Que tiene que ver con todo este concepto de la biopolítica, que es un concepto que está de moda, ¿verdad? Es decir, casi que en todos los congresos o actividades de esta naturaleza se menciona. Y no sé si tal vez Nicole nos puede detallar un poquitito en el marco de cuáles necesidades, ¿verdad? Surgen estos proyectos que están en la Escuela de Estudios Generales, pero que por supuesto nos competen a nosotros desde el campo literario. Entonces, si nos puede comentar un poquitito más sobre ese concepto, que también, por ejemplo, estaba dentro de la ponencia de Alexandra, ¿verdad? Entonces, es una teorización importante que para la literatura pues llama muchísimo la atención. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias porque esto también me permite comentarles sobre el programa, ¿verdad? Parte de la urgencia de trabajar estos textos, bueno, de trabajar estos temas, perdón, surge de la coincidencia de intereses, ¿verdad? Entre varios colegas. Yo terminé mi tesis sobre una relación o un diálogo con la biopolítica y la filosofía, que de repente hay en la tradición de la crítica literaria como dos vertientes, ¿verdad? Está esta vertiente de lo poshumano justamente, de Donna Haraway, que hace como toda una exploración entre lo humano y lo animal, lo poshumano, desde una visión que no recupera o que más bien supera la dicotomía entre humano y animal, mientras que por otro lado hay una serie de textos o de producciones culturales que evidencian que esas distinciones entre bios y zoe se mantienen, ¿verdad? Entonces, esas tensiones que están en los textos literarios, en las producciones culturales, pues hay necesidad de analizarlas y de pensar cómo se proponen. Entonces, bueno, parte de la propuesta de nuestro programa de investigación, que es un programa que lo que intenta o lo que espera es recurrir o reunir una serie de proyectos de investigaciones asociados en la universidad o con otras instituciones, es precisamente establecer un eje teórico que pueda abordar todos estos, y una de las principales recomendaciones que se nos dio fue incorporar la noción de corporalidad. Muchísimas personas consideraban que sus trabajos de investigación o que sus intereses de investigación no calzaban dentro de la biopolítica, pero la biopolítica implica una experiencia corporal, o sea, implica el cuerpo. Tal vez si no se está muy familiarizado con el concepto, pues hay puede parecer de entrada que no, pero la implicación de la biopolítica es corporal, como decía Carla, la experiencia humana está corporalizada. Entonces, bueno, el título del programa completo es Biopolítica y Corporalidades, precisamente con la intención de establecer esas líneas que las mismas producciones culturales, que aquí yo creo que en la mesa, por ejemplo, fue muy evidente que los mismos textos son los que nos dicen, las mismas producciones culturales son las que nos están proponiendo que hay necesidad de volver a revisar esos conceptos de biopolítica, que ya es bastante comentado, pero que de repente están en un ir y venir, ¿verdad? En el marco de la realidad. Entonces, bueno, y extenderles la invitación. Va a haber otras colegas, parte del programa de biopolítica y corporalidades en el Congreso, y cualquier cosa nos pueden buscar y se pueden acercar. Estamos también muy interesados en que las personas y las diferentes propuestas puedan nutrir un fundamento teórico para el programa, desarrollar actividades y desarrollar también
propuestas desde la universidad, que hay varias escuelas que trabajan el tema. Muchas gracias. Alexandra. Sí, como bien dice la colega, no sé, fue un flashback que tuve cuando estaba hablando sobre eso. Bueno, la biopolítica, según Foucault, tiene que ver con la idea de controlar los cuerpos. O sea, todo un sistema político, económico, psiquiátrico, medicinal, etcétera, que tiene la intención de que los cuerpos sean controlados y que sigan ciertas normas que en este momento se están deconstruyendo. Entonces, como hay un cambio de paradigma bastante interesante a nivel social y cultural, creo que los jóvenes hoy en día les interesa ver ese cambio. Porque, claro, lo biopolítico está relacionado también con la monstruosidad, como en la mañana hablaba David, el profesor español, porque también tiene que ver con estos personajes que salen de esta norma. Por ejemplo, en el caso de la maternidad, como el profesor decía, hablaba de que era monstruoso, pero él habló mucho del monstruo tal cual, ¿cierto? Pero yo lo veo desde la resistencia, porque, por ejemplo, La perra de Pilar Quintana, que es una escritora colombiana, ella no puede tener hijos. Entonces, para la sociedad es un cuerpo que no sirve, desechable, porque no cumple con procrear, ser madre, etc. En el caso del travesti o del transexual o transgénero, pasa lo mismo. También tenemos la biopolítica ahí porque son personajes que también resisten a cumplir con un género masculino, femenino, o sexo, ¿cierto? Hombre-mujer. Y ahí después Georgie toma a Foucault en realidad y él trabaja con conceptos de Foucault y ahí habla del bio y el zoe. Es interesante. La verdad es que me interesa mucho el tema por eso. Así que eso, me gustaría, quizá lo quise como plantear más para que se entendiera tanto lo que hizo la colega como también lo que yo expuse. Bueno, muchas gracias a ambas y efectivamente van a haber otras mesas donde este tema se va a seguir ampliando. Ahora, bueno, si no hay más preguntas, comentarios. Buenas tardes. Yo nada más quería comentar con la persona de Alexandra que en México hay por lo menos 2 obras que tienen que ver con las blancas de las inocentes, que ponen en cuestión varios de los aspectos sociales que están metiendo, tipo de personajes. Uno de ellos es una novela que se acaba de editar, Azura, de Silvia Aguilar Celi. Se acaba de editar, es más o menos fácil de conseguirle. Y la otra que es difícil de encontrar, pero se hace un libro de cuentos de... Ella es del norte, es que bueno, en México es limitado, entonces ella es del norte, y del sur también frontera, chapanica, Nadia Villafuerte, un libro de cuentos que se llama ¿Te gusta el látex, cielo? Que justamente el cuento que se llama así está protagonizado por justamente la perspectiva de los dos es una perspectiva también muy parecida en el tono a los servicios que trajiste de las inocentes, y creo que puede ser como referencia para contrastar otras visiones relativamente recientes, también del siglo XXI, sobre el tema en otros ámbitos de la vida. Súper, gracias. Disculpa tu nombre. Rodrigo. Rodrigo, disculpa, con respecto al libro que me planteaste al principio, Basura, el hecho de que sea reeditada nuevamente es porque tuvo buena recepción por parte del público. Sí, sí, bueno, y se ha editado en España, ya es otra validación, ¿no? Sí, se fue publicado en un material local del norte del país, México, una distribución más o menos local, y ahora Sí, ya trascendió. qué bueno que me lo comentas porque pasa que la literatura queer, por lo menos, desde mis estudios que he realizado, es bastante pobre la parte estética, como que no todos llegan a una estética literaria de nivel. Entonces, cuesta como trabajar y ver qué tipo de texto es bueno para estudiarlo. En el caso, por ejemplo, yo trabajo con 5 novelas y esta es una de las que trabajo para mi tesis del doctorado. Y la verdad es que de los 5 hay 3 que no me convencen mucho, así que voy a echarle un ojo al que tú me planteas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces ahora les extiendo una invitación para
la clínica taller, así le han puesto muy interesante el nombre, que se llama el discurso mudo, gramática de la imagen, análisis de la problemática en el desarrollo de la obra artística. Este va a ser un taller impartido por Santiago Caruso a las 4 de la tarde, entonces están invitados y bueno, de momento pues podemos tomarnos entonces un receso. Muchas gracias. Gracias. Ah, y el café. Está abajo y los espero. Ok. Ah, Ahí pueden- el papelito. Ah,